Buenos días a todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Espero que hoy estéis más cómodos en el banco, después de todo el trabajo que hicieron ayer los hermanos. Ahí parecía esto una carpintería, con la cola, con los destornilladores, los bancos todos al revés. Espero que aguanten bien. Pues vamos a buscar este pasaje, vamos a leerlo, capítulo 9 del primer libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: «Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas». Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: «Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros». Él le respondió: «He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino». Respondió Saúl a su criado: «Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?». Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: «He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino». Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: «Venid y vamos al vidente», porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: «Dices bien, anda, vamos». Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: «¿Está en este lugar el vidente?». Ellas, respondiendo, les dijeron: «Sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis». Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir el lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: «Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí». Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: «He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo». Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: «Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente». Y Samuel respondió a Saúl diciendo: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?». Saúl respondió y dijo: «¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante?». Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala,
y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó al criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Pues vamos a dejar aquí este pasaje y vamos a tener ahora un tiempo de meditar sobre estos versículos que hemos leído. Antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos ahora tu bendición, Señor, de ella en nuestros corazones. Señor, que tú nos enseñes, podamos ser edificados por medio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en el capítulo anterior vimos la petición del pueblo de Israel que le hace a Samuel: ponnos un rey como el resto de las naciones, como el resto de las naciones. Y ya explicábamos acerca del tiempo de los jueces, en el cual, después del tiempo de Moisés y de Josué, los hijos de Israel eran gobernados, más que gobernados, Dios levantaba a estos jueces para libertarlos de sus opresores. Dios no había dejado un gobierno establecido, una capital central donde se administrara todo el país, sino que más bien el gobierno era local. En cada pueblo, en cada región, era local. Y los hombres, los ancianos del pueblo o los príncipes de cada lugar, ellos gobernaban o se cuidaban de proteger al pueblo, y había un sumo sacerdote que se encargaba del bien moral del pueblo, del bien espiritual del pueblo. Habían los levitas repartidos por todo Israel, habían sus ciudades también, las ciudades de refugio, donde ellos recibían juicio, donde recibían justicia cuando había que impartirla, cuando había que arreglar algún asunto, algún accidente, alguna muerte, algún asesinato. Allí se impartían esas leyes y se impartía justicia y se hacía justicia. Pero no había un gobierno central como podían tener el resto de naciones, como podemos conocer hoy cualquier nación. Diferentes tipos de gobiernos, pero hay una capital. Hay un lugar donde está una sede central, donde hay una administración, donde a partir de allí se empiezan a hacer las normas, se aprueban las leyes, se lleva un control de los impuestos, de todas las cosas que se hacen. Dios no estableció nada así, nada parecido en Israel, y no es porque Él se olvidara de ello, sino porque Dios lo quería así. Todo el pueblo era igual. Todo el pueblo tenía los mismos derechos, las mismas obligaciones, y la bendición de Dios caía sobre el pueblo no porque tuvieran una administración más eficaz, no porque estuvieran mejor preparados para repartir las ganancias, los impuestos, etc., sino dependía de cada uno, dependía de su condición espiritual, dependía de su relación espiritual con Dios. Por eso cuando la condición espiritual del pueblo decaía, Dios enviaba a un enemigo. Dios enviaba a los amalecitas, los filisteos, los madianitas en diferentes ocasiones para hostigarlos, para hacerlos despertar de su letargo. Y después de todo eso, Dios levantaba también a una persona, dependiendo de la zona donde estaba ese conflicto, para liberar al pueblo, y esas personas fueron conocidas como jueces. Pero la bendición de ellos, su tranquilidad, dependía de su relación con Dios. Bien, ellos quisieron ser como el resto de naciones. No es que estuvieran desamparados, no es que su administración o sus personas estuvieran desamparadas. Ellos tenían leyes para tratar con los pobres, con los indigentes, tenían leyes para tratar con los extranjeros,
Tenían leyes para tratar con muchos asuntos de su vida cotidiana. No es que estuvieran desamparados, desprotegidos. Es más, ningún gobernador podía prometerles lo que Dios les prometió en el monte Gerizim antes de entrar a la tierra de Canaán. Ningún rey puede prometer eso, ningún gobernador puede esforzarse en proveer seguridad, puede esforzarse en proveer eficacia, puede esforzarse en proveer muchas cosas para el pueblo. Y ciertamente vivimos en una época en la cual pues podemos gozarnos, y depende en qué país más que otros, pues la seguridad social, la jubilación, beneficios por todas partes. Pero ninguno de ellos puede prometer lo que Dios prometió, ni puede cumplir ni siquiera lo que ellos se esfuerzan en hacer. Pueden esforzarse mucho en hacer algo, pero pueden no llegar a realizar aquello que se han propuesto. Pueden acabarse las pensiones, pueden acabarse las prestaciones, y lo hemos sufrido hace poco. Con la crisis han tenido que hacer recortes por todas partes. Y aunque prometen muchas cosas, no tienen la capacidad para poder cumplir, ni siquiera con sus más mejores deseos. Ahora Dios sí, y Dios lo demostró. Dios puede prometer la lluvia temprana, la lluvia tardía. Dios puede prometer cosechas abundantes, puede prometer victoria sobre sus enemigos. Y Dios no puso a Israel allí en medio para que ampliasen sus fronteras y para que conquistaran todos los reinos alrededor, porque así podrían predicar y podrían hablarles de Dios. No, ese no era el propósito de Dios para Israel. Dios delimitó su territorio y no les dijo que conquistarían más si ellos se portaran bien o si eran fieles. Y podían dominarte el mundo entero. Esa no era la promesa de Dios, ni el plan de Dios para Israel. El plan de Dios para Israel era que fueran testimonio en ese lugar y que todas las naciones escucharan de ellos. Dios no quería destruir a todas las naciones que eran pecadoras y tenían dioses y hacían maldades. Dios no quería destruirlas, pero sí que quería que escuchasen de Él y quería que supieran del Dios creador, del Dios de amor, del Dios de justicia, del Dios de salvación a través de su pueblo. Y Dios sí que les prometió que ellos vencerían a sus enemigos cuando ellos viniesen a atacarlos. No os preocupéis. Este es vuestro territorio, yo os lo he dado. Yo lo voy a conservar. No hace falta que tengáis un ejército profesional, que mandéis a vuestros hijos al servicio militar y que hagan 3 años de servicio, como tienen ahora. Y todos pasan por ahí, y todos tienen que estar listos para defender al país. Dios iba a hacer eso. Y no hace falta que tengáis más soldados que los madianitas, Gedeón. Ellos eran como la arena del mar, lo describe así Gedeón, como la arena del mar. Y ellos con 300 hombres los vencieron. Y a veces ni siquiera con ningún ejército. Y vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Samuel, cómo los israelitas estaban buscando a Samuel para... Samuel, queremos volver a Dios. Por fin se dieron cuenta. Y los filisteos pensaron que se estaban juntando para luchar contra ellos. No estaban ni siquiera preparados para luchar contra ellos. Y Dios tronó sobre los filisteos. Y los filisteos huyeron despavoridos de los truenos que escucharon, de una tormenta. Se asustaron de una tormenta y huyeron y fueron vencidos. Y allí puso Samuel esa piedra a Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y no había ningún otro gobierno, no existe ningún otro gobierno que pueda hacer lo que Dios hace, lo que Dios dice que va a hacer. Así que no estaban desamparados, pero sí que tenían encima la ley de Dios. Y la ley de Dios habla al corazón del hombre y le enseña una cosa: eres pecador. Eres pecador. Y cada día lo recuerda: eres pecador. Dios es santo, pero tú eres pecador. Y Dios estableció la ley, dio la ley al pueblo y les enseñaba: sois pecadores. Pero no solamente les enseñaba eso, sino también les enseñó el sacrificio. Y a través de ese sacrificio Dios y el pueblo estaban en paz. Y ese sacrificio vemos después que apuntaba
a la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto y único, por el cual cualquiera que pone su fe en Cristo, cualquiera que pone su fe, su esperanza en Cristo, que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús murió y resucitó de los muertos, lo cree y lo confiesa, es salvo. Y ese pecado que tenemos es perdonado, olvidado por Dios. Y entonces somos salvos. Pero ellos querían una ley más sencilla. Una ley que no les recordase que son pecadores, sino una ley que, cumpliendo 4 cosas, ya tuvieran derecho a exigir. Nosotros tenemos un rey, nosotros pagamos nuestros impuestos, exigimos que el rey nos proteja. Da igual cómo sea mi vida, yo he pagado mis impuestos. Exigimos que el rey gobierne nuestra vida, que el rey nos proteja, que el rey guarde, que el rey provea para nuestras necesidades, porque yo pago mis impuestos y así, ¿verdad? Muchas veces lo decimos. Yo pago mis impuestos, tengo mis derechos y exigimos. Pero con Dios no podemos exigir nada, porque nadie puede exigirle a Dios. ¿Quién puede presentarse delante del trono de Dios? Dios, yo pongo mucho dinero en la ofrenda. Yo vengo muchas veces a la iglesia y exijo a Dios que me bendiga. Nadie puede exigir a Dios porque nadie es santo. Nadie es perfecto. Pues después de leer este pasaje, podemos extraer varias lecciones. La primera de ellas, cuidado con lo que pedimos. Cuidado con lo que pedimos. Oramos al Señor cuando tenemos una necesidad, ¿verdad? Y oramos porque tenemos la necesidad y pedimos, vamos a buscar a Dios, Señor, tú sabes que yo necesito un trabajo, Señor. Y tenemos que orar por eso. Señor, tú sabes que necesito esto que, no sé, tú sabes lo que oras al Señor, por tus necesidades, yo oro al Señor por mis necesidades. Y todos oramos al Señor por ello. Vamos a buscar al Señor en oración, y la Biblia nos lo dice así, que tenemos que orar al Señor, tenemos que buscar al Señor, tenemos que depender de Él. Pero el pueblo le pidió algo al Señor, que no tenía que pedirle. Y quizás alguna vez lo hemos hecho nosotros también. Hemos pedido algo al Señor que no teníamos que pedírselo, porque era algo para satisfacer un deseo, no una necesidad, o satisfacer un capricho que teníamos, no una necesidad que tenemos. Y Santiago nos lo dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el pueblo de Israel pidió a Dios un rey para ser como el resto de naciones. Samuel se ofendió por ello. Y Dios le dijo: no, Samuel, no te ofendas por ti, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y es algo, ¿no?, como un poco inverosímil hacer esa petición, pero la hicieron. Y Dios se la concedió. Hay muchas veces que oramos al Señor y el Señor no nos da la respuesta que esperamos. Como mínimo, a veces no nos lo da en el momento en el que esperamos. Señor, necesito una esposa, quiero vivir con una esposa, formar una familia. Pero el Señor no te contesta en ese mismo momento, ni tampoco te contesta al día siguiente, ni al año siguiente, ni en 5 años después te contesta. Quizás te contesta 10 años después, o 20. ¿Y qué hacemos mientras? Nos desesperamos. Dios había prometido a Abraham y a Sara un hijo. Y eran mayores los dos. Y como que Sara no se quedaba embarazada y no veía posibilidad de ello porque sabía que no podía tener hijos, intentó, por otro lado, y le dio a Agar a Abraham.
Y obviamente Agar no era estéril, se quedó embarazada. Y tuvieron a Ismael. Pero no era esa la voluntad de Dios. No era ese el plan de Dios. Y a veces pedimos al Señor cosas que no tenemos que pedir. Pedimos mal. Porque tenemos eso en nuestra mente y no queremos reconocer que no es lo correcto. Muchas veces nuestros hijos nos piden cosas, ¿verdad? Bueno, muchas veces no, todo el tiempo. No, tampoco tanto por eso. Pero nos piden, en ocasiones nos piden cosas. Papá, ¿me compras esto? No, hijo, ahora no es momento de comprar. ¿Me compras esta pasta? ¿Me compras este chupa chup? Papá, ¿me compras estos juguetes? Hijo, no te voy a comprar estos juguetes ahora mismo. Y les enseñamos. Intentamos enseñarles de que si les comprásemos todo lo que nos pidieran, no saldrían niños obedientes o niños que se conformaran con lo que tienen, saldrían caprichosos, verían que pueden conseguir todo enseguida y no apreciarían las cosas. Esto entre otras muchas cosas, ¿no? Y les intentamos enseñar, no, ahora no es el momento. Mira, cuando venga tu cumpleaños, tenemos algún regalo. O en alguna ocasión especial, por alguna recompensa o por algún motivo específico. Ahora es un momento. Ahora sí. Pero no les damos todo lo que piden. Ni es correcto darles todo lo que piden. Por las razones por las que sabemos. Por cómo se forma su carácter. Cómo se formaría de esa forma su carácter. Pero Dios en esta ocasión les dio lo que pidieron, aunque no era lo mejor para ellos. Aunque no era lo mejor para ellos. En otra ocasión también, cuando estaban en el desierto, ¿os acordáis? ¡Oh! Estamos cansados de este maná, todo el día el maná. Estamos hartos de todo esto. Estamos hartos de maná, maná para comer, maná para cenar, maná para desayunar. Maná, 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 todo el tiempo. Queremos carne. Queremos carne. Hay veces que sí tenemos un deseo de carne, ¿verdad? Estamos comiendo verdura toda la semana y decimos, hoy me apetece carne. Hoy me apetece sopa. Hoy me apetece, hace tiempo que no comemos pescado. Venga, vamos a hacer pescado. Y ellos estaban comiendo maná cada día, cada día, cada día. Y su alma, su espíritu estaba amargado porque no podían comer lo que ellos deseaban. Y alguna vez dijeron, recordábamos esos puerros en Egipto, esas cebollas que comíamos en Egipto. No se acordaban dónde las comían, ni en qué condición las comían. Llenos las manos de barro, sucios, después de trabajar todo el día como esclavos. Y eso era lo que les darían para comer. Queremos carne. Y Dios les concedió esa carne. Pero antes impartió justicia. Y la ira de Dios se derramó sobre el pueblo a un lado del campamento. Y Dios les dio codornices. Hasta que os salgan por las orejas, les dijo Dios. Comeréis codornices. Y pedimos a Dios a veces cosas que no tenemos que pedirle. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando recibimos la corrección de parte de Dios. Un padre que ama a su hijo lo corrige para enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿qué hace un padre que no ama a sus hijos? Los deja hacer lo que quieran. Los deja hacer lo que quieran. Y les da todo lo que quieren. ¿O qué les da? A veces sí que, o no saben qué es amar. No, tampoco voy a decir que no les aman. Pero a veces no saben cómo enseñar correctamente a sus hijos, padres que no son sabios. Y les dan todo lo que piden sus hijos, pensando que eso está bien para ellos. Pero sabemos que eso no es lo mejor. No es lo más correcto. No forma su carácter. Les enseña cosas que no tienen que aprender. Hebreos 12:8 nos dice que el hijo que no recibe disciplina es como un hijo bastardo. No me importa ese niño, no es tu hijo, no me siento responsable por él.
Pues que haga lo que quiera. Ya vendrá su padre a enseñarlo. O ya vendrá otro a enseñarle. No es mi responsabilidad. Pero no intentamos obrar así con nuestros hijos. Intentamos enseñarles esas cosas que necesitan aprender. Responsabilidad, paciencia, esfuerzo, obediencia, contentamiento. Igualmente eso hay que aplicárselo nosotros mismos, ¿verdad? Cuando somos adultos es que ya tenemos que tener aprendidas esas lecciones, pero muchas veces nos olvidamos. O son lecciones que cuestan toda la vida aprenderlas. Contentamiento, esfuerzo, paciencia. Como adulto yo aún necesito aprender esas lecciones. Sé esperarme a Navidad o sé esperar mi cumpleaños para recibir un regalo, pero a veces me cuesta esperar a recibir otra cosa que creo que necesito. Necesito aprender todavía todas esas cosas. Paciencia, contentamiento, estar agradecido con lo que tengo. Agradecido con lo que tengo. Pero Dios en esta ocasión les dio lo que pedían. Es una forma de manifestar también su juicio, el juicio de Dios sobre ellos por rechazarlo. Y antes le dijo a Samuel, léeles, explícales lo que va a hacer este rey. Explícales lo que les va a hacer. Le va a llenar de impuestos, les va a quitar, les va a privar. Ellas esperaban tener más libertad. No, les va a privar de libertad, porque va a decirle el rey, tú y tú, da igual lo que queríais ser de mayores, ahora venís a mí, a mi castillo, a mi palacio, a mis aposentos, y vosotros seréis mis cocineros. Vosotras seréis mis perfumistas. Vosotros os cuidaréis de mis caballos. Da igual lo que queréis hacer de mayores, os toca. Tendréis ese privilegio de servirme a mí, vuestro rey. ¿Y les va a privar de libertad? ¿Les va a privar de sus impuestos? ¿O les va a privar de sus impuestos? No, les va a privar de sus cosechas para que paguen impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva aguantar una administración. ¿Qué es lo que pedimos al Señor? Realmente, si pedimos, tenemos una necesidad, pedimos al Señor que nos supla. Y hay cosas que a veces necesitamos, como no, un trabajo. Tú tienes el deseo de formar una familia, obviamente, es una buena petición. Estás pidiendo porque estás enfermo, estás enferma, estás necesitada de alguna cosa. Pero tenemos que examinar lo que pedimos y para qué lo pedimos. ¿Qué buscamos con ello? ¿Qué pretendemos con ello? Si estamos honrando a Dios con nuestras peticiones y nuestros deseos. Qué malo sería recibir aquello que queremos, pero no es para nuestro bien, ¿verdad? Qué malo sería recibir aquello que queremos, pero no es para nuestro bien. No sería nada provechoso para nuestra vida. ¿Alguna vez incluso, seguro que te has sentido alguna vez, después de estar pidiendo un tiempo alguna petición al Señor, alguna cosa que tú creías que necesitabas, y por fin me doy cuenta de que no lo necesitaba? Señor, gracias te doy por no haberme dado lo que te pedía, porque no me hubiera hecho bien, no me hubiera otorgado felicidad. Gracias, Señor, por haberme abierto los ojos, de la que me he librado, de la que me ha librado el Señor. Es un buen motivo para dar gracias, por no haberme dado lo que yo quería. A veces no sabemos lo que necesitamos, y ahí tenemos ese precioso versículo que en Romanos, cuando nos habla del Espíritu Santo, que intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Él sí sabe perfectamente lo que yo necesito, lo que mi corazón necesita, a lo que a mi vida hace falta, y Él pide por ello. En el versículo 21, Saúl le dice a Samuel que él es hijo de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. ¿Os acordáis quién era Benjamín, verdad? El hermano de José, uno de los dos hijos de Raquel. Jacob amaba a Raquel y tuvo a sus hijos ya que Raquel era mayor,
Hacía muchos años que Raquel nunca pudo tener hijos hasta que tuvo a José. Y después tuvo a Benjamín. Y con Benjamín ella falleció. Y Jacob los cuidó, los mimó. Sobre todo a José, ¿os acordáis que le dio ese vestido, esa túnica? Y cuando los hermanos de José bajaban a Egipto, José les dijo: traed a vuestro hermano pequeño. Y Jacob no. En la primera ocasión les dijo: no dejaré que vaya Benjamín. Es el único recuerdo que tengo de mi Raquel. Finalmente el hambre pudo más y lo dejó ir. Y dijo: bueno, si es la voluntad de Dios, que muera. El hombre también era positivo. Pues bajaré mi alma al Seol, mis carnes al Seol, sea lo que Dios quiera. Pero ya estaba José esperando a su hermano en Egipto y su padre no lo sabía. Y después Benjamín, la tribu de Benjamín, fue la que más tarde provocó esa guerra civil en Israel. Al final del libro de los jueces podemos leerlo, no está en orden cronológico seguramente, pero hubo una guerra civil tremenda por una maldad horrible, un pasaje muy triste de leer, en el cual se cometió esa gran atrocidad. Si queréis después lo podéis leer en casa, pero todo Israel, las 11 tribus se reunieron para luchar contra Benjamín, porque la tribu de Benjamín protegió a esos hombres que habían cometido tal maldad. Y hubo esa guerra civil en ese momento, y casi la tribu desaparece. Por eso Saúl dice: soy de la tribu más pequeña de Israel, de la tribu más pequeña, la más insignificante de Israel. Pero Dios lo escogió a él, de la tribu más pequeña, de la más insignificante. Él dice: de la familia más insignificante de Israel, de la tribu más pequeña, el último del último del último. Lo escogió a él para ser el rey de Israel. ¿No habrían otros príncipes con más renombre? ¿Otros príncipes con más posesiones? ¿Con mejor procedencia? Quizás con más currículum. Es descendiente de Gedeón. Él es descendiente de Jefté. Es descendiente de Josué. Es descendiente de Caleb. Su familia siempre ha sido valiente y esforzada en Israel. Y Dios escogió de la tribu más insignificante, quizás la que tenía la mancha más grande. Él se define como de la familia más pequeña, de esa tribu más pequeña. Dios lo escoge a él para ser el rey de Israel. Eso me suena mucho también. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, Pablo está escribiendo a los corintios diciéndoles: ¿quiénes creéis que sois? ¿Quiénes creemos que somos nosotros? Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Por cierto, Pablo, ¿de qué tribu era también? De la tribu de Benjamín. También era de la misma tribu, Pablo. Dice: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, si lo que en lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Saúl era de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de Israel. Y Dios lo escogió para hacer su plan, para gobernar a su pueblo. Nosotros también somos, no nos creamos que éramos especiales. Cuando nos escogió Dios, seguramente algunos tendremos estudios, algunos más que otros quizás. Hay algunos que habéis estudiado en la universidad, tenéis alguna carrera, quizás 2. ¿Nos hace especiales esos? ¿Nos hace más inteligentes que otros eso? ¿Nos hace
con más derecho de otros para ser salvos? No, en absoluto. En absoluto. ¿Acaso es que habíamos vivido una vida tan santa anteriormente que Dios dijo, te lo has ganado? Ven, ahora eres mi hijo. Te voy a dar, vale la pena. Es que vale la pena. ¿Ves ese otro? No. Pero tú sí, venga, yo quiero que seas tú mi hijo, porque veo que te lo mereces. No, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros estaba en esa posición. Por lo tanto, tenemos que acordarnos del lugar de donde hemos procedido, de nuestra procedencia, ¿cuál era? Para que el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. En lo que Dios ha hecho en mí. Que Dios me ha salvado, pecador como yo era. No tenía ningún mérito yo para ser salvo. No podía hacer ningún mérito para ser salvo. Es más, yo hacía méritos para lo contrario, para que Dios no me buscara, para que Dios no me redimiera. Yo hacía méritos para eso. Pero Dios en su misericordia me salvó y me redimió. Por su sola gracia. Y ahora soy su hijo. Y ser su hijo me tiene que hacer recordar de dónde vine. Tengo mi vida eterna asegurada. Tengo las bendiciones de Dios. Tengo su cuidado. Pero no me hace mejor que mi vecino. Él también necesita a Dios, tanto como yo. Y aquí dice Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Saúl, que era de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, Dios lo iba a escoger para libertar a su pueblo de los filisteos. Porque el clamor del pueblo había subido hasta Dios por causa de los filisteos, porque los atosigaban, los azotaban, los oprimían todo el rato continuamente. Y Dios los escogió para que los libertara. Ese era el propósito de Dios. Y estábamos viendo al principio que Dios concedió esa petición a Israel como algo negativo. Porque el deseo de Israel no era honrar a Dios con esa petición, sino ellos estaban rechazando a Dios. Pero de todas formas, Dios quería usar todo eso para el bien de su pueblo. No vemos ahí la misericordia tan grande de Dios. Yo voy a levantar a un rey, bien podía haber dicho Dios, ahora os levantaré un rey y veréis lo que es tener un rey. Voy a escogeros un rey que os vaya a fundir de impuestos, que os vaya a quitar todas las tierras, que vaya a haceros injusticia, para que aprendáis lo que pedís. Pero Dios aún así levanta a un hombre, a Saúl. Dice, un hombre que era imponente, un hombre que nadie se opuso a su elección. Todo el mundo se juntó con Saúl y lo aceptaron como rey. Era un hombre que destacaba. Tenía sus defectos. Pero Dios lo escogió con un propósito, para libertar a Israel de los filisteos. Y podemos ir al libro de Jueces y podemos ver la cantidad de jueces que hubieron antes que Samuel. Y no sabría deciros de los que se describe más, porque muchos de ellos solamente se mencionan nombre y su acción y el periodo que vivió y ya está. No sabemos mucho, nada, o casi nada de ellos. Poco sabemos de unos cuantos. Pero no se mencionan muchos méritos de ellos. Gedeón estaba ya escondido en la era, aventando. No, en la era o en
no me acuerdo dónde estaba, pero estaba ahí escondido aventando el grano. No era un hombre, digamos, valiente, ni muchos de ellos destacaban antes, pero Dios los levantó y los usó. Saúl fue levantado por Dios y Dios le proveyó de herramientas para ser un buen rey. Sabemos, cuando hablamos de Saúl, tenemos toda la historia de Saúl en la cabeza y el concepto de Saúl como rey, lo tenemos todos. Pero intentamos hacer un momento, vamos a leer, leyendo cronológicamente la Biblia, no sabemos aún lo que va a suceder con Saúl. Pero el propósito de Dios para con Saúl es libertar a Israel de los filisteos. Y Dios le proveyó de herramientas para ser un buen rey. Y Samuel lo acompañó buena parte de su reinado. Estaba ahí Samuel, esa ayuda que tenía Saúl. Hasta que Saúl prevaricó contra Dios. Dios sabe cuándo nos vamos a equivocar y hasta dónde vamos a llegar. Pero de todas formas, Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas. Aunque parezcan más difíciles, porque sabe que podemos superarlas. Y eso es un gran consuelo en nuestra vida. Eso es un gran consuelo en nuestra vida. Que en nuestro andar diario, en las circunstancias que vienen en nuestra vida, pueden venir innumerables cantidad de cosas, innumerables situaciones, contrariedades. Pero sabemos de que nuestra vida no está al azar, echada al azar. Como si eso fuera algo imprevisto. Se te ha quemado el coche. Vaya imprevisto más grande, ¿no? ¿No tienes un Dios que te protege? ¿No haces méritos para que tu Dios te proteja? ¿Para qué vas a la iglesia entonces? ¿Para qué crees en Dios? Para que te proteja, ¿no? Y se te ha quemado el coche. Te lo han quemado mientras estabas fuera de vacaciones, además. Dios no sabe todas las cosas. Dios no se anticipa. Tenéis en el boletín un artículo que habla acerca de José. Y cómo José no estuvo tantos años en Egipto y no había tenido esos sueños antes, cuando era joven, en casa de su padre. Y todo ese tiempo, no sé si se habría olvidado de esos sueños. ¿Cómo se van a cumplir esos sueños ahora? Que mi familia se incline ante mí. ¿Sería verdad que mis hermanos me llamaban engreído? ¿Qué cosas que soñar, por favor? ¿Qué cosas de soñar? Y estuvieron años. Y no es que José lo pasara súper bien todo el tiempo en Egipto. Ya no me acuerdo de nada. No, pasó aflicciones. Y cada vez fue bajando más. Cuando parecía que ascendía un poco, ¡patabam! Se hundía más su vida. Hasta que llegó a ser gobernador de Egipto. ¿No estaba Dios allí con él todo ese tiempo? Pero José no halló despropósito alguno. No dice esas palabras la Biblia, pero no halló despropósito alguno en ninguna circunstancia. Y es más, cuando su padre muere, sus hermanos tienen miedo de él. Ahora se va a vengar de nosotros. Y José les dice esas palabras tan hermosas. Dios ha usado para bien todo esto. No temáis. No temáis. Y José comprendió el plan de Dios en ese momento. No lo comprendió cuando estaba en el pozo, cuando venían los que no eran madianitas. No lo comprendió ahí dentro. Él clamaba por su vida. Por favor, hermanos, sacadme de aquí. ¿Qué vais a hacer? Cuando le estaban vendiendo, si lo estaban llevando, pues estaría gritando a sus hermanos, por favor, salvadme. ¿No lo estaba entendiendo en ese momento? Cuando fue vendido en Egipto, allí en ese mercado de esclavos, cuando fue traicionado por la mujer de Potifar, cuando fue olvidado por el copero, él no estaba entendiendo, no lo entendió en ese momento. ¿Cuál era el plan de Dios completo? Que ahí iba a venir una gran hambre y que Dios lo había llevado a Egipto, o había, voy a decirlo así, permitido que sus hermanos lo vendieran. Y a pesar de la maldad de esa acción, a pesar de la maldad y de todas las injusticias que José vivió,
al fin Dios lo puso como gobernador de Egipto. Y después pudo salvar a su familia de morir de hambre en Canaán. Dios, a pesar de la maldad del hombre, de las acciones del hombre, guió todas las circunstancias para hacer su plan y su voluntad. Y Dios otorgó herramientas a Saúl para que fuera un buen rey. A pesar de su procedencia, a pesar de, si lees este pasaje, la verdad es que dices, este hombre se va sin dinero, quiere volver a casa enseguida, bueno, enseguida, no sé cuánto tiempo pasó, pero es su criado el que todo el rato es el que lleva el dinero, es el que le dice dónde está el hombre de Dios, bueno, que hay un hombre de Dios, primeramente, cerca de allí había un profeta, y es el que todo el rato le está diciendo a Saúl lo que tiene que hacer. Y dice, hombre, este hombre, pero Dios lo iba a capacitar para ser un buen rey. Da igual el corazón de Israel, yo voy a poner un rey, pero a este rey yo le voy a dar capacidad para ser un buen rey para mi pueblo. Después vemos la historia, cómo sucede. Pero si Dios nos da algo para hacer por delante, Dios nos va a capacitar. Si tenemos, dice incluso la Biblia, en 1 de Corintios también, capítulo 13, versículo 13, capítulo 10, versículo 13, que incluso en las tentaciones que tenemos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No recuerdo ahora bien si usa esa palabra, o en el orden de las palabras. Capítulo 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Dios no es que nos tiente, ni Él manda las tentaciones, pero que incluso cuando recibimos las tentaciones por parte del enemigo o por parte de nuestra carne, incluso en ese momento, que Dios no nos está mandando eso, el Señor no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos superar, de lo que podamos vencer. No lo permite. No lo permite. Por eso a veces es tan doloroso encontrarse en pecado delante de Dios y reconocer, Señor, he pecado otra vez. Porque no me he acordado de este versículo que tu palabra me enseña. No es que sea débil. Bueno, sí, soy débil, pero no es que sea imposibilitado. No le pidas a un cojo correr, pues no va a poder correr. Pero Dios no le va a pedir correr a esa persona que no puede correr. No va a exigirle eso. Pero sí que Dios nos da una salida. Y no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. A veces Dios nos tiene que enseñar nuestras propias limitaciones para poder usarnos. Y pasa muy a menudo. Y antes de empezar a ser usados por el Señor, tenemos que aprender nuestras limitaciones. Y eso pasó también con Moisés. Como Moisés pensaba que él podía libertar al pueblo de Israel, cuando era una autoridad o una persona noble en Egipto, cuando era considerado hijo de la hija de Faraón. Y él pensaba que podía ayudar a su pueblo, tenía las herramientas para poder hacerlo. Pero Dios tuvo que enseñarle. Estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas, antes de que él estuviera preparado para servir a Dios. Tuvo que aprender sus limitaciones. Y después se veía incapacitado. Y Dios dijo, ahora es el momento en el que te voy a usar. Para que veas, para que descubras que no eres tú, tu mano poderosa librando a mi pueblo. Y yo después tenga que decirte gracias, Moisés, por haber librado a mi pueblo porque yo no podía. Sino para que vosotros veáis, para que todo el pueblo vea, para que tú, el primero de todos, Moisés, veas quién ha libertado al pueblo, que he sido yo, Dios. Yo he sido el que os ha libertado. Yo he sido el que os ha sacado con mano poderosa de medio de Egipto.
Y nadie podía haber hecho las señales que hizo. Moisés no podía haber hecho las señales que hizo Dios cuando libertó al pueblo de Egipto. Al igual podía haber organizado una revolución. Podía haber organizado el pueblo en equipos, en escuadrones, y haber intentado hacer una revolución para poder salir. Muchos hubieran perecido en el camino. Al igual no hubieran sido libertados. Pero Dios libertó al pueblo. Y ellos fueron libertados todos, completamente. No debemos de pensar que estamos aquí debido a algún talento que tenemos. Dios no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos a Dios. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Qué es lo que somos? Ahora somos valiosos, porque somos sus hijos. Pero eso es así como nos ve Dios. Pero no, ¿cómo nos vemos nosotros delante de Dios? ¿Grandes? ¿Importantes? ¿Imprescindibles? Tenemos que aprender nuestras limitaciones y a depender de Dios. Para así poder servirle y darle la gloria a Él. A Él es nuestra labor aquí en la tierra. Dios puso a Israel ahí en medio para que diesen la gloria a Dios y para que fueran testimonio al resto de naciones. Nosotros estamos aquí para la misma manera, para la misma forma, para el mismo menester. Ser de testimonio a Dios al resto de naciones, al resto de personas que nos rodean, y ellos puedan dar también la gloria a Dios. Siendo fieles en lo poco, sirviendo al Señor. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por este privilegio que podemos tener de ser tus hijos, de haber sido redimidos, Señor. No porque tuviéramos tantos méritos, Señor, sino todo lo contrario. Tú derramaste tu amor sobre nosotros, Padre, y nos has redimido, has salvado nuestras almas. Y ahora podemos servirte. Ayúdanos, Señor, a servirte, a ser un buen testimonio, a ser luz allí donde estamos, Padre. Guárdanos del maligno, guárdanos de tentaciones, Señor, guárdanos de pecados. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para que los hombres te alaben, Señor, para que puedan ver tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.